Querido Padre, Señor, que estás a la altura de los cielos, nuevamente vamos ante ti para que tú hables a nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra y que podamos aprender más de tu amor y de tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros en este día y la honra y la gloria sea para ti. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Abramos la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 14. Génesis capítulo 1, versículo 14. Dice la palabra de Dios. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Lo que queremos hablar un poco ahora es acerca de las señales. Dios siempre da señales a sus hijos. Amén. Él nos indica y nos muestra señales de su pronto retorno. Nos da señales de quienes pertenecen a Él y quiénes son los que tienen a Dios como su Dios. Dios ha puesto señales alrededor de nosotros para que prestemos atención a su grande amor y su misericordia. Dios nos pone señales. Desde el principio del mundo, Él puso señales. Y si nosotros vemos en el transcurrir de la historia de este mundo, a Caín se le puso también ¿qué? Una señal. Una señal, ¿por qué? Porque mató a su hermano y para que ninguno le hiciera daño. ¿A quién más se le puso una señal? ¿Qué otras señales Dios ha puesto para que nosotros podamos alzar nuestra vista y comprender la maravillosa gracia de nuestro Dios? El arco iris. El arco iris se nos dio como una señal de que Él no volvería a destruir a este mundo con un diluvio. Pero es una señal más que eso. Es una señal de su amor y de su misericordia. Es una señal donde Él está esperando a todo hombre y toda mujer, niño y niña, adulto, anciano, a que regresen a los pies de su Creador. Dios ha puesto señales y el pueblo de Dios necesita prestar atención a las señales. Si nosotros sabemos las señales de los últimos tiempos, nosotros sabremos cómo prepararnos. Es el propósito de las señales. Las señales el propósito es darnos esperanza, porque vemos las señales que se van cumpliendo y sabemos de que Dios es fiel y es justo y que Él no tarda en cumplir sus promesas. Las señales nos indican completamente la certeza y la fidelidad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque las señales han sido predichas a través de toda su palabra para que nosotros prestemos atención. Dice el Señor, y yo os lo he dicho antes, para que cuando suceda, sepáis que yo soy ¿qué? Vuestro Dios. Dios es justo, Dios es fiel y Dios no cambia. Por eso Él desea que nosotros tengamos una plena y completa certeza en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 17, versículo del 10 al 11, aquí nos habla acerca de otra señal. Génesis 17, versículo del 10 al 11. Este es mi pacto que guardaré entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro propicio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Dios usa muchas señales y hay señales o sellos o marcas que son visibles, pero hay señales o sellos o marcas que no son visibles. ¿Esta marca es visible? ¿Se muestra o no se muestra? Es visible, pero solamente para la persona, pero no para el mundo exterior. ¿Por qué?
Porque el hombre se cubría con sus vestiduras y no mostraba esa señal. Esa señal era de una relación estrecha, personal con nuestro Dios. Ahora, hoy en día, muchas religiones dicen, esa señal ya fue caducada. Ahora hay que circuncidar, ¿qué cosa? El corazón, el espíritu. Pero se olvidan de que Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. Noten lo que dice en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7. Y vamos a entender esto. Esto podría ayudarnos a cuando nosotros estemos explicando con respecto a la circuncisión. Hechos capítulo 7, versículo 51. Note lo que la palabra de Dios dice. Hechos 7, 51. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistid al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aquí el Señor nos da o nos amplía el panorama de lo que significa la circuncisión. La circuncisión es algo personal entre Dios y el hombre. Ese era el mensaje espiritual, el cual tenía la circuncisión física. Pero la circuncisión física, cuando vemos lo espiritual abarca mucho más. ¿Abarca qué cosa? Los corazones y ¿qué más? Y penetra hasta partir el alma O sea, entra hasta lo más profundo. Pero también la circuncisión abarca ¿qué otra cosa? Que a veces nosotros no lo hablamos. El oír. O sea, eso quiere decir que la relación que Dios quiere tener con nosotros, el pacto que Dios quiere tener con nosotros, no es solamente que le demos nuestro corazón, sino que Él también desea que nosotros le escuchemos. Si nosotros no escuchamos a Dios, entonces nosotros no estamos teniendo una relación, un pacto estrecho con nuestro Dios. El problema de hoy día es que la gente no sabe escuchar. Y yo me apunto a ser uno de ellos que a veces es impaciente y a veces no dejo escuchar a las personas o no escucho a las personas. Por la gracia de Dios he ido cambiando poquito a poquito, pero a veces vuelvo a lo mismo. Hay que saber aprender a escuchar a Dios. Cuando nosotros oramos a Dios, no damos tiempo a que Dios nos hable de regreso, porque la oración es una conversación con Dios. Necesitamos tener una pausa y decirle, Señor, habla a nuestros corazones. Eso significa ser circuncidado, entregado completamente a Dios. Significa una relación estrecha con nuestro Dios. Y necesitamos que escuchar a nuestro Dios. El problema es que nosotros que nos resistimos siempre ante el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo es ¿qué? Hablarnos, redarguirnos de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el propósito del Espíritu Santo. Pero aquí la palabra de Dios dice que si nosotros no hemos entregado nuestro corazón y nuestros oídos, nuestra mente, entonces nosotros nos estamos resistiendo ante el Espíritu Santo. Y tristemente, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 12, versículo 32, en Juan capítulo 12, versículo 32, Juan capítulo 12, versículo 32. Dice la palabra de Dios, y si yo fuere levantado de la tierra, todos atraeré a mí mismo. En pocas palabras, el problema es que nosotros nos resistimos tanto al imán que es nuestro Dios.
Como que Él dice, Él ya fue levantado y nos está trayendo. Él nos está trayendo, eso es lo que Él dijo. Esa es la promesa que Dios ha declarado y decir, así como yo fuere levantado, os atraeré a mí mismo. Y el Señor dice, cuando yo os atraigo, yo deseo tener una relación estrecha con ustedes, así como lo tuve con una señal que le di a mi pueblo de Dios de la circuncisión, que era física, pero también es espiritual, al entregar el corazón y al entregar los oídos, y cuando nosotros escuchamos, entregamos nuestra mente, el Señor dice, yo te quiero atraer a mí mismo. La relación de la circuncisión es una relación personal, no es grupal, no es de un pueblo, no es de una nación. Así lo hicieron el pueblo hebreo y el pueblo de Israel. Lo hicieron como que era algo de la nación. Porque Dios le había dicho, hazlo a todos los varones. Pero la importancia era que la persona que pasaba por la circuncisión tenía que entender que Dios quería tener una relación estrecha con él. Porque era el pacto entre él y Dios. Porque yo puedo decir, yo y toda mi casa vamos a servir a Dios, como lo dijo ¿quién? Josué. Josué dice, yo y mi casa. Pero dice, ¿por qué dijo y mi casa? Porque estaba incluyendo a todos. Estaba incluyendo a todos. Pero él dijo, fíjense, dice, yo y mi casa. O sea, hizo separación de él y su casa. Pero estaban unidos. Porque dice, si mi casa decide no ser fiel a Dios, yo sí voy a decidir ser fiel a Dios. Porque ahí está la relación que Dios quiere tener con nosotros. La relación individual. La relación en la cual uno se entregue completamente a Dios y Dios pone su señal sobre cada uno de nosotros. Dios es un Dios de señales. Es un Dios de demostración. ¿A poco Dios nunca ha demostrado al pueblo de Dios sus maravillas? Pues Él también va a señalar también a su pueblo, ¿no, pastor? Y en el tiempo del fin también lo va a señalar. Y junto con las señales vienen los prodigios y vienen la demostración de nuestro Dios. En Éxodo 19 dice, ¿acaso no visteis cómo yo os saqué de la tierra de Egipto y qué hice en contra de ellos? Dios mostró ¿qué? 7 señales, 7 plagas. Y además si le contamos la de las serpientes, ahí ya van 8. Y si contamos la de la mano leprosa, ya van 9. Mostró Dios muchas señales. O sea, y Dios nos muestra señales a nosotros para que nosotros individualmente tengamos una relación con Él. Muchos desean tener una relación grupal. No, la salvación es que individual. Dios pone señales a individuos, no a religiones, no a naciones, no a organizaciones. Dios las pone que individualmente. El sello final será puesto sobre las frentes de los fieles, no sobre la iglesia en general. No sobre el edificio, no sobre una organización o una denominación. Va a ser sobre las frentes. ¿Qué quiere decir eso? La misma señal que Dios dio en el tiempo de la circuncisión es la misma señal que va a poner en el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque aquellos que decidieron tener una relación estrecha con Dios, Dios les va a poner un sello, una marca, una señal. Y esa señal va a ser visible por los ángeles, va a ser visible por Dios. Y todo aquel que tenga la señal va a ser salvo. No visible para el hombre. No visible para el hombre, pero visible para el... Así como también en el tiempo de la Pascua se puso una señal visible, la sangre del Cordero. Nosotros tenemos la sangre del Cordero, pero ¿en dónde? En nuestro corazón, en nuestra... ya tuvimos una transfusión de sangre y nuestra mente. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una realidad con nuestro Dios, una relación estrecha con nuestro Dios. Y el Señor lo que desea es atraernos hacia Él. En Isaías capítulo 55, versículo 3. Isaías 55, versículo 3.
Dice la palabra de Dios, inclinad vuestro oído, y dice, ¿y qué? Y venid a mí. Oíd y viviréis, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros, ¿qué cosa? Pacto eterno, las misericordias firmes a David. Aquí está hablando de qué. ¿De qué está hablando? ¿De qué pacto está hablando aquí? Del pacto de la circuncisión, no física pero espiritual. ¿Por qué? Porque el mismo pacto que estableció con el pueblo de Dios antiguo lo quiere seguir estableciendo hoy día. ¿Acaso nos olvidamos que la palabra de Dios dice que Dios no cambia? Es el mismo ayer, hoy y mañana. ¿Por qué a veces nosotros, la gente quiere cambiar a Dios y decir, es que el pacto antiguo es el mismo pacto de hoy día? Es lo mismo, la misma circuncisión, pero espiritual. Una relación estrecha con Dios. Y el Señor dice, inclina vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. El mismo pacto. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Yo pondré una señal de que tú eres mi hijo y tú tendrás la señal de que yo soy tu Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Acaso en el tiempo del fin no se nos pondrá un sello y se nos dará un nombre nuevo a cada uno de nosotros? ¿Por qué? Porque es la culminación del pacto que Dios inició desde la creación, desde antes, después de la creación. Es el mismo pacto que desea tener con nosotros. ¿Por qué? Porque Él desea restituir lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió? La relación entre Dios y ¿quién? Y el hombre. Mirarlo cara a cara. Mirar lo que dice Juan 14, dice, si y yo voy pues a preparar lugar para vosotros, si no, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que vivamos con Él, vernos cara a cara, lo que se perdió. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos resistir ante tanta salvación que Dios nos da? Aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. O sea, ¿cómo vemos que Dios quiere tener una relación con nosotros? Desea cambiarnos, desea restaurarnos, desea que nosotros caminemos con Él, desea que vayamos a Él, desea que nosotros le escuchemos a Él. Y el Señor dice, ¿cómo nosotros podemos desechar, resistir ante tanta salvación? ¿Cómo? Pero ustedes saben que la naturaleza del hombre tiende a resistir. La sociedad, el mensaje de la sociedad hoy día es que resiste. Ustedes han notado que el mensaje de la sociedad hoy en día, de los pueblos, es resiste. Resiste el movimiento que el LGBT resiste. El movimiento de las vidas negras resiste. Resiste a las leyes. Resiste. Todo es resistir. Resiste. No te dobles resiste. Todo quiere resistir. Y nosotros, como pueblo de Dios, a veces también tenemos ese mismo. Resistimos al llamado de Dios a nuestras vidas. Y el Señor dice, el problema es que nosotros rechazamos la relación que Dios tiene que ver con nosotros, y dice, al rechazar, a no circuncidar nuestros oídos, nuestro corazón, resistimos ¿a quién? Al Espíritu Santo. Resistimos, hacemos lo mismo. Pero miren lo que dice en Deuteronomio capítulo 9, versículo 24. Deuteronomio 9, 24. Deuteronomio 9, 24. Y tenemos que
entender cuál es nuestra situación, porque cuando entendemos nuestra situación, sabremos qué es lo que vamos a tener que hacer y a dónde es que tenemos que ir, qué ayuda vamos a buscar. El único que nos puede dar la ayuda es Cristo Jesús. En Deuteronomio 9:24, la palabra de Dios dice: rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. O sea, en pocas palabras, nuestra naturaleza carnal es ¿qué cosa? Rebelde. Rebelde, rebelde. Pero el Señor dice: si yo fuese a levantar, os atraeré a ¿qué? A mí mismo. Y el Señor dice: vengan a mí, escúchenme, aprendan de mí. Miren cómo pueden rechazar tanta salvación, cómo pueden rechazar lo que yo les estoy dando. Y como yo decía en la mañana, la oposición, la rebeldía, muchas veces es a consecuencia de nuestra cultura. Como mexicanos, como hispanos, hay muchas cosas que nos hacen rebeldes a Dios. Y si no, a ustedes analicen la cultura. Por ejemplo, las fiestas, que como hispanos la tenemos. Somos muy buenos. El hispano tiene fama de ser fiestero. Y esa cultura ¿qué nos hace? Rebeldes ante Dios. Pero no queremos dejar las cosas que sabemos que son paganas y que van en contra de lo que Dios dice. ¿Qué otra cosa? La comida también nos hace rebeldes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa de la cultura que nos hace rebeldes ante Dios? Las palabras. O sea, hay muchas cosas que las culturas nos hacen resistir en contra de Dios. A ver, ¿qué dijo? No, yo estaba pensando que hay cosas, como dice usted, que el hispano tenemos, pero muchas personas no sienten que les afecta. Por eso yo Pero digo. que se afecte lo que usted dice. Ajá. Que somos como que nos aparta de Dios. Miren, por eso es importante conocer este texto de Deuteronomio capítulo 9, porque dice que desde que Él nos conoce somos rebeldes. Si nosotros sabemos que somos rebeldes, tenemos que estar prestando atención a qué es lo que nos hace ser rebeldes. En la mañana estudiamos que una de las cosas que nos hace rebelde, que es lo que comemos y lo que bebemos. ¿Qué otra cosa nos hace rebelde? La música. Con hispanos, hispanos. Ya llegó el viernes y el cuerpo lo sabe. Ese es lo que dice, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Las tradiciones de las ferias. O sea, hay muchas cosas que son paganas, pero las tenemos como cultura. Y cada país tiene algo. Y cada país tiene algo diferente. La rebelión puede ser cultural. No estoy hablando que todo, pero la rebelión puede ser cultural. Y tenemos que prestar atención a cómo nosotros nos rebelamos en contra de Dios. El baile. Es uno que la gente dice, pues es que Ahora, de allá. mucha gente va a decir: ay, pero qué de malo hay. Hay mucha gente que no hace los bailes, pero hacen los bailes en su casa. Porque ellos creen que eso no están haciendo malo. Exactamente. O sea, la cultura puede hacernos rebeldes. Y el ser rebelde es empezar a bajar los principios bíblicos de Dios. Desde el principio de la creación, o sea, Adán y Eva, ustedes pueden notar cómo empezaron a bajar los principios de Dios, que los llevó a pecar. ¿Qué fue lo primero que hizo Eva? ¿Se alejó de quién? De su esposo. ¿Cuál fue el primer pecado de este mundo? ¿Cuál fue el primer pecado de este mundo? La desobediencia, ¿no? Antes de la desobediencia hubo otra. El que se rebeló allá en el cielo. No, pero aquí en esta tierra sabemos que la rebelión inició en el cielo, pero el primer pecado de Eva, ¿cuál fue? La codicia. La codicia, todavía más antes que eso.
Ustedes pónganse a pensar, quiero que ustedes lo analicen. El primer pecado de Eva fue la suficiencia propia. Escuchó de la serpiente: ¿acaso te ha dicho que no debéis de comer de este árbol? Bien sabes tú que el día que comas de este árbol vas a ser como ¿quién? Como Dios. Ah, yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Yo me imagino a Eva decir: ah, pues yo puedo ser como Dios. Ah, pues yo voy a comer la fruta. Ustedes notaron, la suficiencia propia. El problema del ser humano es la suficiencia propia, el orgullo. Yo puedo, yo entiendo y yo sé y nadie me va a decir otra cosa. La suficiencia propia. ¿Y cuál fue el pecado de Adán? ¿Fue el mismo que de Eva? ¿O fue diferente? A ver, piénsenle un poquito. ¿Cuál fue el mismo? Porque siempre los ponemos a los dos en el mismo. Ah, el primer pecado fue la comida. Bueno, fue parte del primer pecado. Pero, ¿y Adán qué? ¿Cuál fue el primer pecado de Adán? Piénsenle. Creerle a Eva. Otra palabra sobre eso. No tendrás dioses ajenos. Idolatría. Idolatría. ¿Por qué? Porque puso primero a Eva antes que a Dios. Yo me doy completamente a ti. No me importa, venga lo que venga, yo lo hago porque por amor a ti. O sea, él fue el primer idólatra. Y él lo supo. ¿Por qué? Porque puso primero a Eva antes que a Dios. ¿Acaso Dios no podía haberle dado a otra pareja? A Eva le pudiera uno decir que el enemigo la hipnotizó. Ajá. Pero Adán no. Adán no fue engañado. No, Adán no fue engañado. Él aceptó la idolatría en su vida y puso a Eva como primer lugar y a Dios lo puso como segundo. O sea, si analizamos todo, cómo el diablo ha envuelto a este mundo hasta lo más diminuto, lo más insignificante, nos damos cuenta cómo está amoldeando a la sociedad de hoy día y está moldeando a veces a muchos cristianos y a veces ni nos damos cuenta. La suficiencia propia, el orgullo. Por eso el primer pecado de Sodoma y Gomorra fue ¿qué? El orgullo. Y el orgullo, y ustedes notan en Ezequiel, dice 2 veces el orgullo, 2 veces lo repitió. Cuando se repite 2 o 3 veces, ¿por qué? Porque es un hecho, es una realidad. ¿Sodoma y Gomorra un orgullo? Fue el primero, lo leímos en Ezequiel, ¿qué? 16. Ezequiel 16. Ezequiel 16, mire, vamos a leerlo. Y lo repitió 2 veces. 2 veces lo repitió. Cuando se repite es ¿por qué? Porque es lo más grave. Y el pecado de Eva fue ¿qué? El orgullo, la suficiencia propia. Después de que entró el pecado, ¿qué fue lo que los dos hicieron? Nuevamente ¿qué? La suficiencia propia. Fueron y se hicieron ¿qué? Unos delantales del árbol de la higuera. Dice, ay, déjame yo coserme unas hojitas. Suficiencia propia. 16, versículo 49. Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia. Soberbia es que orgullo. Saciedad de pan, lo que estudiamos en la mañana. Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron ¿de qué? De soberbia. 2 veces lo repitió. E hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. O sea, el problema de la sociedad hoy en día es la soberbia, el orgullo, la suficiencia propia. Yo puedo hacerlo todo. Y ese es el mayor peligro que el pueblo de Dios está sufriendo hoy en día, la suficiencia propia. Ay, no, es que no me hable tanto de la Biblia. Mejor entreténganos. Es que la Biblia es muy difícil. No tiene sentido. O sea, dentro del pueblo de Dios hay gente que dice eso, como alguien que se le dijo texto tras texto tras texto tras texto es un pretexto. Pues no, texto tras texto tras texto es la verdad que Dios nos quiere enseñar. ¿Acaso no dijo cómo debemos de estudiar nosotros la palabra de Dios? Un poquito aquí, un poquito allá,
mandamiento tras mandamiento, que, o sea, es lo frase tras frase. O sea, Dios es el que nos dice texto tras texto, la palabra de Dios. Y aquí en este lugar estamos resaltando la palabra de Dios. Por eso todos los que estamos aquí usamos la palabra de Dios. Pudiéramos usar mucho el espíritu de profecía, pero hemos decidido usar la palabra de Dios y complementarlo con el espíritu de profecía. Pero primero es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el orgullo nos lleva a ¿qué? A alejarnos de la palabra de Dios. Nos lleva a alejarnos de los principios de Dios. Y cuando nosotros nos alejamos del principio de Dios, empezamos a bajar los principios de Dios. Yo me acuerdo cuando era joven, el templo era un templo en el cual tenía que tener una reverencia. Qué cosa que yo fuera al púlpito y que me miraran correr allá arriba. No, nomás miraba a mi mamá y a mi papá mirarme y con la pura mirada ya sabía que tenía que bajarme. Que fuera que yo me sentara allá enfrente y cruzara los pies. No, era un lugar donde se debe de dar reverencia. Y hoy día en los púlpitos se hacen cosas que dice uno, wow. Se ha ido ¿qué? Bajando las normas. La música ha ido bajando sus normas a tal punto de que ahora la música entre más movida es mejor dentro del pueblo de Dios. Pero no pudiéramos otra vez volver a... Por eso nosotros tenemos que vivir conforme a un escrito está. Conforme a la palabra de Dios, levantando las normas y los principios de Dios. Por eso es la relación que Dios quiere tener personal con cada uno de nosotros. La circuncisión física tenía como propósito tener una relación con Dios. La circuncisión espiritual tiene como propósito que sea una relación de uno a uno. Y cuando tenemos una relación de uno a uno, los principios de Dios automáticamente ¿qué? Se elevan. ¿Por qué? Porque empezamos a escuchar a Dios. Pero cuando nuestra relación es así superficial, la pluma inspirada dice que en el tiempo del fin, los que han tenido una relación superficial, una lectura, un estudio de la palabra de Dios superficial, van a ser los primeros que van a salir y abandonar el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no podrán enfrentar la crisis venidera. Así que necesitamos nosotros levantar el estandarte de nuestro Dios. Mateo capítulo 23, versículo 37. Mateo 23, versículo 37. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como las gallinas juntan sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Ustedes creen que esto mismo se está cumpliendo hoy en día? Cállese, no hable de eso. Cállese, no hable. No, esto no estoy diciendo que se calle. La gente dice, cállese, no hable de eso, porque la gente se puede asustar y se puede ir. ¿Por qué? Porque a nosotros, al hablar de la palabra de Dios, estamos hablando de la profecía. No somos profetas, pero estamos profetizando lo que Dios ya profetizó. Pero no, cállese, que no, se van a ir. Y si se van, no va a haber medios para sostener a la iglesia. ¿Qué acaso no se olvidan de que los medios los provee Dios? ¿Qué acaso no se olvidan de que Dios quiere una relación estrecha con cada uno de nosotros? Y cuando nosotros tenemos esa relación estrecha, y esa relación estrecha está basada en un escrito, el pueblo de Dios será más fiel que nunca. Yo siempre le decía a unos amigos, a pastores, dice, enséñales lo que la palabra de Dios dice y el pueblo será fiel. No te preocuparás de quién diezma, quién ofrenda, serán fieles. Yo fui a visitar a una iglesia allá en Oklahoma y le dije, ¿y esta iglesia cuánto es el porcentaje que diezman? Y mi amigo lo que predica es la palabra de Dios. Y él me dice,
todos diezman y ofrendan. ¿Por qué? Porque son fieles no al hombre, ni a organizaciones, ni a iglesia. Son fieles ¿a quién? A Dios. Predíquese lo que se tiene que predicar y el hombre es fiel. Va a estar siempre ahí. ¿Qué sucedió con esta pandemia? Aquellos que eran superficiales ya no vienen a las iglesias. Aquellos que permanecieron levantando el estandarte de Cristo y estudiando su palabra son los que regresaron. Claro. Todos los que estaban superficiales ya no vienen a las iglesias. Fue la excusa de la pandemia. Hicieron un nuevo hábito en 1 año y medio. ¿O cuánto fue? 1 año, 2 meses que se cerraron las iglesias. En 1 año y medio, en 1 año, 2 meses, y crearon un hábito que ahora están tan a gustos todos los sábados en sus casas, tal vez viendo la televisión o haciendo otras cosas, pero ya no quieren asistir a la iglesia. Un hábito se hace en 27 días. Ahora imagínense 1 año, 2 meses. Ahora, no es lo mismo guardar el sábado a través del internet a ir a la iglesia de Dios, a adorar a Dios junto con los hermanos. Por eso dice en Hebreos, miren lo que dice en Hebreos, esto es algo bien serio. En Hebreos, no, en Hebreos, a ver si aquí dice en Hebreos, ustedes me van a ayudar, en Hebreos donde dice, y no dejándonos de congregarnos como, aquí está, en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Ahí lo tenía, Hebreos 10:25. Miren lo que dice Hebreos 10:25. Pero miren, presten atención a esto. Dice, no dejando de congregarnos. ¿Congregarnos con quiénes? ¿Congregarnos con quiénes? Con el pueblo de Dios. Y sigue diciendo, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos ¿entre quiénes? Entre el pueblo de Dios, entre los hermanos y las hermanas. Y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. O sea, cuando Cristo está pronto para venir, el Señor dice, no os dejéis de ¿qué? De congregar. Si usted se deja de congregar, lea el siguiente versículo. Lea, fíjese, esto es algo serio. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿es pecado dejar de ir a la iglesia? ¿Qué dice ahí? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los... O sea, si usted no se congrega con sus hermanos voluntariamente, dice, voluntariamente usted está pecando en contra de Dios. Ahí lo dice. Yo no lo estoy diciendo. Versículo 26. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Wow. O sea, el dejar de congregarnos, pudiendo congregarnos con el pueblo de Dios, es un pecado voluntario. Por eso es una cosa es alabar a Dios a través del internet, guardar el sábado, que ir a la iglesia. Ahora, hay muchas gentes que hoy día tienen que hacerlo por el internet, porque hay lugares que sí están cerrados todavía. Pero si usted tiene la oportunidad de ir a la casa de Dios, lo acaba de leer, vaya a la casa de Dios. Congréguese con los hermanos que levantan el estandarte de Dios y los pilares de nuestro Dios. Congréguese con aquellos que predican la palabra de Dios. No vaya para ser entretenido, vaya para ser alimentado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un tiempo en que necesitamos afianzarnos en un escrito está. Toda la vida de nosotros debe de ser con un escrito está. Toda. Por eso el Señor quiere poner una señal.
Quiere que nosotros nos circuncidemos el corazón y nuestros oídos y por consiguiente nuestras mentes. Por eso el Señor desea tener una relación estrecha con cada uno de nosotros. Mire lo que dice en Lucas 11:28. ¿Quedó claro este punto? ¿Quedó claro este punto? Que no asistir, pudiendo asistir, es pecado. Pero solamente por enfermedad o algo así. Claro, si hay alguna enfermedad, algún problema, alguna situación, claro, usted no lo puede hacer porque tiene un impedimento. Pero si usted puede y usted decide no ir a congregarse, porque usted lo puede escuchar en el internet, pero pudiendo ir a congregarse, porque es una cosa es estar aquí con mis hermanos y gozarnos. ¿A poco no nos gozamos de una buena comida, de hablar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros a través de la semana? Yo saber qué es lo que pienso, que si yo dejo de venir a la iglesia y puedo ver ahí, pero dejo de venir a la iglesia, yo pienso no, pero los hermanos se van a congregar y van a estar orando y yo no voy a recibir esa bendición. Eso es lo que yo pienso. No, y así es. Por eso el Señor dice, no dejando de congregarnos. Y si lo dejamos de congregarnos, viene a ser un pecado. Sí. Wow, eso es duro. Eso es duro. Y yo me acuerdo hace tiempo me decía, ay, yo estoy tan cansado que hoy día no voy a ir a la iglesia. Y mi esposa me decía, acuérdate que es un pecado. Acuérdate que es un pecado. Y bueno, pues para arriba vamos. A veces hemos trabajado muy arduamente y estamos bien cansados o levantamos algo pesado y nos duele la espalda y decimos, ay no, pero no estamos tan amolados, todavía podemos ir. Y qué gozo es ver a los hermanos cantar juntos, estudiar juntos, alabar a Dios. Qué bonito es irnos a comer juntos y platicar de las maravillas que Dios hace. Eso es muy bonito. Y nos apoyamos los unos a los otros. Por eso el Señor dice que hay que congregarnos. La relación que Dios quiere es una relación estrecha. El Señor desea que nosotros le escuchemos a Él. Miren lo que Lucas 11:28. Lucas 11:28. 11:28. Y Él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y qué cosa, y la guardan. ¿Quién habló? ¿Quién dijo esas palabras? Jesús, Cristo. Ahí están en rojo. Si usted tiene una Biblia que todo lo que dijo Cristo está en rojo, ahí está en rojo. Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Otra palabra por guardar. Otra palabra por guardar. Cumplen. Otra palabra por cumplir. Obedecen. La viven. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso dice, quiero que ustedes se circuncisen el corazón y los oídos. Cuando usted se circuncisa, circuncidar quiere decir hacer un pacto con Dios. Quiere decir que Dios hace el cambio en su vida. Cuando Dios cambia nuestros oídos, pero ahora escuchamos la palabra de Dios, pero ahora conocemos y tenemos una relación con Dios tan estrecha que ahora el Señor viene y nos da el poder para guardar su palabra y para vivirla. Por eso Él dice, circuncidados del corazón y de los oídos. Dios quiere que vivamos la palabra de Dios. Y hermanos, y a veces que nosotros hemos estado por mucho tiempo dentro del pueblo de Dios, conociendo la palabra de Dios, muchos de nosotros estamos atrasados en cumplir la palabra de Dios. O una persona que nosotros todos conocemos y que ya está listo para bautizarse, me estaba diciendo que ahora ya hasta la dieta ya la cambió y que ya dejó de comer cosas que no debería de comer. ¿Y en cuánto tiempo? En un mes. ¿Y cuánto nosotros tenemos que aún a veces no hemos querido cambiar? Tenemos años y aún no queremos cambiar. No queremos vivir la palabra de Dios. Y una persona que en un mes se acercó a Dios, está absorbiendo toda la palabra de Dios y la está viviendo, solo está haciendo los cambios. ¿Cómo le diríamos nosotros como hispanos? Esa es una cachetada con un qué.
con un guante blanco. Pero es para despertarnos. ¿Qué dice en Santiago 1:22? Santiago 1:22. ¿Perdón? El que quiere puede. Así es. Y lo podemos hacer, ¿por qué? Porque nos tenemos a Cristo y empezamos a tener una relación con nuestro Dios. Santiago 1:22. Si alguien lo tiene, léalo, por favor. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. O sea, ¿qué es lo que dice? Hay que ser circuncidados de que del corazón y de los oídos. El escuchar la palabra de Dios y vivirla. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Pero nosotros nos hemos convertido en selectivos. ¿O me equivoco? ¿Sí me entienden lo que quiere decir un selectivo? Y lo hemos sido selectivos porque en muchas ocasiones se nos ha dicho algo y de tanto que se repite creemos que es una realidad y que es verdad. Cuando está equivocado. Y decimos, es que esa parte de la Biblia ya no, pero esta parte de la Biblia sí. Es que aquello no, pero esto sí. Yo siempre he dicho que como adventistas del séptimo día somos muy buenos en poner todo en el mismo costal. Cuando no nos conviene algo, lo clavamos en la cruz. ¿Ustedes han escuchado eso? Es que eso ya fue clavado en la cruz. Mucha gente no vuelve el sábado porque ya fue clavado. Ya fue clavado en la cruz. Y todo cambiamos, y todo lo queremos clavar en la cruz. O también decimos, es que no somos salvos por obras. Y están en lo correcto. Pero las acciones las meten con las obras. ¿Y cuáles son las acciones que tenemos que hacer? Acción y obra son dos cosas distintas. Las obras que tenemos que hacer nosotros son el resultado de tener la relación estrecha con Dios. Son el resultado de ser circuncidados nuestros corazones y nuestros oídos, de vivir la palabra de Dios. Esas son las obras que vamos a hacer. Si usted está haciendo obras personales, esas obras nunca le van a salvar, nunca lo van a llevar a ningún lado. Pero ¿cuáles son las acciones que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos? ¿Qué dice? Inclinad vuestro oído para escuchar. Escudriñar las escrituras porque en ellas os parecéis que tenéis ¿qué? La vida eterna. Venid y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fuesen como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Alabad a Dios. Cuando entres por la puerta del atrio del templo, ¿qué dice? Entra con una alabanza en donde, en tu corazón. Esa es una acción. No son obras, son acciones que uno tiene que hacer, donde se usan todos los 5 sentidos. Pero esas acciones las hacemos ¿por qué? Porque Dios nos lo da como mandatos. Escudriña, escucha, sigue, aprende. Él es el que la hace y nosotros tenemos que responder conforme a lo que Dios nos habla. Pero a veces nosotros queremos que decir, es que no acciones, no obras, todo es lo mismo. No hay que hacer nada, hay que sentarnos y decir ya somos salvos. Pues no, la palabra de Dios no es así. Salvo siempre salvo no es bíblico. O sea, Dios lo salva, pero usted puede perder la salvación si usted se aleja de Dios. Si usted no permite que su corazón y sus oídos sean circuncidados. Si usted no vive conforme a la palabra. Dios desea poner una señal para santificarnos. ¿Y cuál es esa señal que Dios quiere poner en nosotros? Que Él desea santificarnos. ¿Cuál es? Éxodo 31. Mire, Éxodo 31. Éxodo 31. Éxodo 31 y vamos a leer el versículo 12 y 13. ¿Lo tenemos? Habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros
para vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. ¡Ja! Dios es Dios es un Dios de señales. Y Él desea poner una señal en nosotros cuando nosotros permanecemos fiel a Él en guardar sus mandamientos. Y principalmente, ¿cuál mandamiento? El cuarto. ¿Por qué? Porque eso identifica de nosotros de los demás. Porque el guardar el sábado quiere decir, Señor, yo soy tuyo y tú eres mío. Wow, qué bonito es eso, ¿no? Pastor, ¿por qué en el tiempo de Jesús, el que violaba el sábado moriría? Dice aquí. Porque la paga del pecado es la muerte y Dios es un Dios celoso. Y Dios quería que el pueblo de Dios entendiese la gravedad del pecado. Pero no iba a morir en el instante. No iba a morir en el instante. Ahora, el pueblo de Dios siempre llevó todo a un extremo. O sea, lo dañó. Aunque Dios dio el mandato, pero el Dios es justo en todos sus caminos. Tenemos que siempre recordar eso. Pero Dios nos dio más luz sobre el respecto. Cuando vino la mujer adúltera y que le dijo ya todos estaban listos ¿para qué? Para apedrearla. ¿Qué dijo el Señor? El que esté libre de pecado, ¿de qué? Arroje la primera. Pero y eso es lo que Dios dice. ¿Y qué dice en el versículo 17? Bienvenido. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó. ¿Y qué cosa? Y reposó. O sea, es señal entre Dios y nosotros, entre el pueblo de Israel. Es señal en que nosotros pertenecemos a nuestro Dios. Entonces, ¿qué dice ahí en el versículo 17? Dice que Dios es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nosotros permanecemos fiel a Él. Porque deseamos obedecerle a Él. Y guardando su santo día. Y guardando su santo día es una señal que Dios pone de que todo aquel que lo obedece y es fiel a Él es hijo de Dios. Somos santificados, nos aparta, separados. Aparte de eso, nos santifica. Y a veces yo siempre he dicho, ¿cuántos de ustedes son santos? Pues todos. Si estamos guardando aquí. O mucha gente diría, ay, esto ya se creen santos. No, no nos creemos santos. La palabra santificado o santo significa que usted es apartado para Dios. La transformación la hace Dios. Pero usted quiere decir, Señor, yo me separo para ti. Yo me entrego mi vida a ti. Haz tú el resto. Los resultados de entregarnos a Dios no son resultados que nosotros controlamos. Son resultados que pertenecen a Dios. Mucha gente quiere decir, yo me quiero entregar a Dios y voy a cambiar y voy a hacer esto y voy a hacer aquello o lo otro. No. Los resultados de la entrega a Dios no son tus resultados, son los resultados de Dios. Solamente tú tienes que decirle, Señor, aquí estoy completamente a ti. Y guardar la palabra de Dios, ser fieles a Él ante todas las cosas. Y Dios va a hacer la transformación completa en nosotros. Por eso el Señor desea tener una circuncisión de corazón, de oídos, de mente y de todo nuestro ser. Y si nosotros hacemos eso, el Señor pone ¿qué? Su sello. Y ese sello será muy pronto puesto. Apocalipsis 14, Apocalipsis 17 nos dice que habrá un sello que identificará al pueblo de Dios porque permaneció fiel a Dios, guardando sus mandamientos y teniendo la fe de Jesús. Ese pueblo será un pueblo que guardará los mandamientos y tendrán el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo sabemos que es que el espíritu de profecía, Apocalipsis 19:10. Hermanos, Dios quiere que nosotros podamos permitir que Dios nos transforme completamente, pero Él desea que nosotros
tengamos una relación de uno a uno, personal, siendo circuncidado nuestro corazón y nuestros oídos. Que Dios nos bendiga. Querido Señor, nuevamente te agradecemos por haber hablado en nuestros corazones. Señor, queremos tener esa relación estrecha junto contigo. Señor, cambia nuestro corazón, cambia nuestros oídos, cambia nuestras mentes, cambia nuestro pensar, cambia nuestro caminar, Señor, para que nosotros podamos permanecer siempre fieles a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.